Hola, hoy he estado pensando, créanme, voy a hablarles de mi padre, el ser humano más bello, más importante en mi vida. Mi padre falleció hace 4 años y créanme que nosotros no hemos podido superar esa pérdida. Ni mi familia, ni mi mamá, ni mis hermanos. Es decir, mi papá impactó con su vida a tanta gente y fue un ser humano espectacular. Impactó a su esposa, a nosotros, sus hijos, a los nietos, impactó a los vecinos, a toda su familia. Mi papá impactó a la gente de la calle, porque lo preguntaban y lo deben de extrañar. Él pasaba y les daba la moneda, les hablaba. Bueno, mi papá creo que nos dejó muchos legados, muchísimos, pero el más importante considero que fue el servicio. Mi papá era maestro y trabajaba en el tecnológico. Yo pienso que también nos construyó como una familia muy sólida. Y nosotros hoy en día nos reunimos mucho. Precisamente este sábado vamos a ir al cementerio porque acostumbramos a reunirnos para hablar de él. Nosotros sabemos que él está en la gloria de Dios, pero ahí en el cementerio nos gusta pues sentarnos y hasta compartir algo de comer y hablar de él, porque son muchísimos los recuerdos que tengo de mi padre. Mis 2 hermanos también son excelentes padres porque lo imitan, porque son su ejemplo. Mi cuñado y mi esposo también lo conocieron y lo amaban mucho, y han seguido también su camino de ser padre responsable, entregado. Mi papá era muy entregado y toda la vida, mejor dicho, trabajó mucho por nosotros, pero nunca nos descuidó. Desde donde estés, papá, yo no tengo sino palabras de gracias para ti, papá. Te amo, padre. Bienvenidas a esta nueva emisión de La Mesita de Noche. Esta vez tenemos a 2 queridas compañeras del San José. Tenemos por un lado a Dulce. Dulce, bienvenida a La Mesita de Hola, Noche. profesora Gloria, muchas gracias. Y tenemos por otro lado a Laurita, que es amiga de Dulce y que también es compañera. Entonces, Laurita, bienvenida a La Mesita de Noche. Gracias, prof. Bueno, con ella vamos a tocar un tema. Ustedes van a elegir cuál es el tema que van a tratar, cuál es el libro, qué libro les gusta. Y ellas me dijeron que les gustaba un libro que yo lo tengo aquí en mi casa, pero que eso de que uno a veces lee y lo pasa como por alto. Pero sí me pareció bien interesante cuando ellas me dijeron, dije yo, ay sí, no me acordaba de la bailarina de Auschwitz. Para mí cuando lo leí pensando en una base emocional, ¿sí? Cómo supera uno dificultades en la vida. Me lo recomendaron, ¿cierto? Para mejorar como esos estados de ánimo en los que uno a veces decae. Y yo dije, qué interesante el tema. Sin embargo, yo quiero saber y por qué ellas hablaron y por qué ellas me dijeron, profe, leamos ese o miremos eso o hablemos de eso. ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué me dijeron que ese? ¿Por qué se pusieron de acuerdo? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Ok, profe, bueno, ese libro llegó pues a mí el año pasado, sí, hace un año, estaba cumpliendo años y pues yo quería libros de regalo. Entonces pues yo les dije a mis papás y empecé a mirar por Panamericana y pues siempre me llamó la atención la parte de los nazis, la parte de los campos de concentración, o sea, la historia, todo lo que pasó y las historias que hay que se dieron pues de eso. Entonces pues yo busqué libros así y encontré pues yo lo miré por la parte, están contando la historia de una muchacha que era bailarina, pero
no sabía la parte en sí emocional o no le presté mucha atención o eso no fue lo que me llamó la atención para comprar el libro. Entonces a mí me llega el libro y yo me lo empiezo a leer y le comento a Dulce, porque pues las dos nos gustaba compartir los libros y leyéndonos porque nos gustaba hablar de los libros. Entonces yo le comenté a Dulce que se lo leyera porque pues me estaba gustando mucho. Y ya llegó un punto donde las dos terminamos y las dos caímos pues en cuenta que muchas cosas, procesos que ella había superado, nosotras lo habíamos superado, lo habíamos ido superando pues a raíz de la pandemia acá en casa. Nosotras al salir pues a entrar en cuarentena, nosotras nos distanciamos, hubo meses que no hablamos, pero siento que cada una lo tomó como un espacio de reencuentro consigo misma, de encontrar lo que era, lo que necesitaba, como para poder brindar perdón y amistad entre las dos. Entonces ya después de esos meses nos hablamos y dijimos como, bueno, ¿por qué dejamos de hablar? Y no, yo empecé a hacer esto, adquirí estos hábitos, siento que fue por mí, yo empecé a hacer ejercicio, ella me contaba que empezó a hacer otras cosas, que había empezado a leer un poco, que había mejorado pues la relación con la familia. Y así empezamos a hablar y tocamos muchos temas que pues nos habían dolido en nuestra amistad pues años anteriores. Y así como que fuimos abriéndose perdón y esos miedos que teníamos la una de la otra. Y fue muy bonito. Entonces cuando ya terminamos de leer ese libro empezamos a decir sí, empezamos a analizar de qué pasa en nuestra vida y qué nos lleva a tener esos miedos o qué cosas a veces o qué hace que nosotros mismos nos tengamos, digamos, nos hagamos en una especie de cárcel respecto a lo que sentimos, a lo que fue nuestro pasado, cómo evadimos las cosas. Entonces, pues ya empezamos a hablar las dos del tema y la verdad es un proceso muy bonito con las dos porque cada una comparte lo que siente, cada una comparte lo que le pasa y diciendo que eso se trata el perdón, tanto consigo misma como con nuestra relación. Mire, Laurita, antes de que Dulce me dé su opinión, mire qué bonito lo que usted acaba de decir, de pronto de forma inconsciente. Mire cómo la lectura también nos une. Mire cómo el leer, cómo las obras, cómo un libro nos puede llevar a esta dinámica de compartir, ¿no? Yo les decía hace rato a ustedes, mire, es que esto se trata de que yo un día me siente con alguien y le diga, oiga, leí este libro, me parece fantástico. Mire usted que a través de un libro ustedes retomaron una relación. Qué bonito lo que usted acaba de mencionar, cómo la lectura, el leer nos lleva más allá de una obligación social. Es que yo tengo que saber leer, socialmente me están obligando a leer y es que no, más allá de eso es por cómo es de bonito leer algo y mire, leerlo en compañía. ¿Usted qué dice, Dulce? Ahora sí la escuchamos. Pues sí, lo que dijo Laura creo que contó bastante bien todo lo que ocurrió. Pues yo empecé a leerlo porque yo leí Ana Frank y pues entonces empecé a sumergirme bastante en libros de la Segunda Guerra Mundial. Entonces pues ella me dijo, mira este libro, y yo dije, bueno, pues leámonos, estábamos en vacaciones, entonces pues yo dije sí, entonces lo busqué en PDF y sí, en verdad es algo, me parece que una de las magias que tienen los libros es que le permite, o sea, conectarse tanto cuando llega el libro, le permite que uno, el lector como lector, amolde a su contexto, a todo y sienta esa conexión, que tal vez no es esa conexión, tal vez no es lo que buscaba el escritor, pero cuando lo permite venderlo, cuando llega a las manos de los lectores, siento que la historia del personaje, todo lo que ocurre se amolda al contexto y lo siente uno como suyo. Entonces siento que eso fue lo que ocurrió con Laura y sí, en verdad fue algo bastante bonito. Todo lo que cuenta, la de la historia. Entonces es algo bastante bonito y la historia, la superación que ella vive, como en cierto momento
creo que a todos nos ocurre con los miedos, que es pensar y mandarlos como a una esquina y superar y creer que ya lo hemos superado, pero es necesario dar una vuelta a esos miedos y reconocer qué es lo que está pasando y seguir adelante. Y eso es algo que ella hace ya bastante mayor, pero lo hace. Entonces siento que es muy importante todo el camino que ella vive, los traumas. Es increíble, siento que mezcla tantas cosas que uno dice, venga, sí, esto ocurre, no a cierta medida como ella vivió, que fue un campo de concentración, los papás se murieron, pero en cada contexto todas las personas vivimos con un miedo, con esos miedos, con unas actitudes que también que se convierten en traumas para nosotros. Entonces, sí, es increíble este libro, la verdad. Mire, Dulce, vamos a ubicar a la gente un poquito, a los que nos están escuchando en general, un poquito en la historia, ¿cierto? Porque nosotras sabemos de qué estamos hablando, pero vamos a ubicar. Lo primero que todo hay que decir que nos habla de un campo de concentración, ¿cierto? Y que fue, digamos, que Auschwitz, ¿sí? Es la población, el pueblo, que históricamente tiene la mayor resonancia porque fue un campo en donde se llevó, en la Segunda Guerra Mundial se llevó a, digamos, a más de 1 millón, llegó más de 1 millón de muertos producto de la guerra, y por eso es tan significativo. Y mire que después estuve yo leyendo algo y es declarado Patrimonio de la Humanidad por lo que generó el tener a todas esas personas bajo ese dominio alemán, ¿no? Allá en Polonia. Entonces, como no fue solamente un campo de concentración, fue un campo de exterminio, fue un campo de esclavitud, de acabar con una población de forma tan cruel, ¿no? Una cosa tan cruel. Sí, el libro nos habla de toda esa crueldad, ¿no? De cómo podían suceder tantas cosas. Y yo les comentaba a ustedes hace unos días que tuve la posibilidad de escuchar por la radio que entrevistaban a un personaje, y el personaje que estuvo en esa época narraba cómo era tan cruel la situación que a los bebés los lanzaban al aire y los mataban, les lanzaban tiros y los mataban en el aire como si estuvieran jugando, o sea, como si yo agarrara unas piedras y las lanzara al aire, al viento. La crueldad en la que esta personaje vivió, porque ella lo relata, es su historia, es Edith, lo narra en primera persona, es algo que le sucedió a ella, y cómo ella después reconstruyó su vida, ¿no? Despojándose de todo ese odio a través de todo lo que ella se desarrolló. Pero yo quisiera que alguna de ustedes dos nos contara por qué la bailarina, por qué el nombre, por qué es bailarina, si realmente el personaje no nos habla desde su ser de bailarina, sino que nos cuenta algo. Entonces, ¿por qué bailarina? Bueno, pues bailarina porque siendo ella una niña, pues siendo desde más pequeña, ella estudió pues ballet, le gustaba mucho el ballet. Ella era la segunda, si no estoy mal, la tercera hija de eran tres hermanas, y pues cada una tenía como su don. Una tocaba el violín desde muy pequeña, otra tocaba el piano, y pues ella era bailarina. Ella decía que su relación con la mamá pues no era tan buena porque la mamá nunca como la reconocía por algo, o siempre le decía como que ella era fea, pero menos mal era inteligente y pues tenía ese don. Y pues los papás la apoyaron en eso, y pues le gustaba mucho el baile. Ella decía que era una pasión. Ya siendo más grande, cuando ocurre lo de
pues los campos cuando los llevan. Ella estaba pues pasando de ser bailarina de ballet a empezó a hacer gimnasia, pero igualmente estaba pues presentando eso. Ella dice que se aprendió el Danubio Azul para una presentación, y pues eso fue antes de estar en gimnasia. Después, cuando llega a los campos de concentración, hay un suceso muy particular que la lleva a ella a siempre recordar ese sueño de ser bailarina, y que en ese mismo momento se da cuenta que, pues más adelante se da cuenta que ese suceso también le marcó hasta tal punto que ella dejó de hacer eso. Fue que Mengele, uno de los oficiales, le decían el ángel de la muerte, encargado de los campos, entró un día en la noche a las literas de las mujeres, y pues él decían que era un hombre artístico, un hombre de artes. Entonces él siempre en las noches ponía música a alto volumen, y él la coloca y entra en las literas de las mujeres y empieza a decir dónde está la bailarina, o sea, quién es la bailarina, y en eso ella sale. Las compañeras saben que ella es bailarina y la sacan, ella tiene que salir. Entonces ella, pues obviamente en un choque, como tengo que hacerlo sí o sí, empieza a recordar el Danubio Azul, preciso toca el Danubio Azul, entonces ella empieza a bailar. Ella dice que siente su cuerpo, que se siente libre, que siente que está haciendo lo que ella es. En ese momento, así estuviera aprisionada, llena de miedo, pero estaba viviendo algo que le encantaba, ella estaba bailando. Entonces ella dice que después de que se acaba eso, se da cuenta que ella es libre por dentro, que ella decide esa libertad que tiene, y que por el otro lado Mengele es un hombre que está preso, aunque la que está presa es ella. Es un hombre preso porque pues siempre va a vivir con lo que está haciendo, y eso que está haciendo no lo va a dejar ser libre. En cambio ella pues puede escoger su libertad desde adentro, porque algo que le dice la mamá antes de que los llevaran al campo, es que toda la magia de ella estaba en el interior. Todo lo que ella iba a hacer, toda la grandeza estaba en su interior. Entonces que no dejara que nadie le quitara ese poder que ella tenía. Y ahí es donde pues ese hecho, y pues eso de su niñez, la hace recordar siempre hasta en su vida adulta, cuando ya llega a Estados Unidos, cuando ya ha pasado la guerra, pues como ella dejó ese sueño de lado y no lo pudo continuar porque no pudo escoger, simplemente le fue impuesto su futuro, todo lo que fue. Entonces siempre hay como un choque entre ella y ese es siempre un recuerdo vivo, latente. Y después nos dice, más adelante ella descubre muchas otras cosas, ¿no? Que lógicamente pues no le vamos a contar a la gente para que le quede ahí. Pero Dulce, mire, tengo esta expresión acá, es que estaba buscando acá, yo tengo mis anotaciones acá sobre el libro. Mire, Dulce, hay una pregunta que ella se hace acá. ¿Por qué cuesta tanto llenar la vida de vida? Dice ella. Tenemos, y más adelante dice, tenemos hambre de aprobación, de atención y de afecto. Y mire que fue lo que nos dijo ahorita Laura, ¿no? Y a mí se me viene a la mente una cosa, no sé, Dulce, que nos diga eso. ¿Será que sí todos necesitamos aprobación? ¿Será que sí realmente es desde afuera? ¿Sí realmente necesitamos atención, afecto? ¿Qué piensa usted? Pues ahí usted mencionó varias cosas, que aprobación y afecto. Por un lado siento que como humanos es importante para lograr como esa buena vida, para lograr esa felicidad, esa vida plena, es muy importante
esas sensaciones que solamente nos pueden dar los humanos, esas relaciones que solamente los humanos nos pueden dar. Entonces, una cosa es la aprobación, que ya desde otra perspectiva, desde la sociedad, pero siento que lo más importante y es en verdad tener una aprobación de sí mismo, uno como sí mismo sentirse satisfecho de todo lo que hace, de cómo se siente. Yo recuerdo muy bien, cuando ellos estaban en el tren con la madre, ella le dice a Edith que ella es la única que puede decir qué cosas ponen en la mente de ella. Entonces, teniendo en cuenta ahorita lo que dijo Laura del Danubio cuando ella estaba bailando, yo me acuerdo que ella decía que ella se le olvidó completamente que estaba en campo de concentración, que se estaba jugando la vida o la muerte, porque si se llegaba a equivocar mal, se llegara a equivocar o lo hiciera mal, probablemente la mataron. Entonces, siento que sí es importante como llegar a ese momento de estar consigo mismo, de sí mismo, con su alma y tratar de olvidarse de los demás y tener como ese gusto de estar haciendo las cosas bien, de sentirse sí mismo y vivir las cosas como en verdad el alma nos lo pide hacer, como en verdad buscando la felicidad. Volviendo, la verdad es que ese precisamente ese momento en que ella decide olvidarse de todo, me parece que es algo mágico y es algo que en verdad todos deberíamos en cierto punto dejar a veces esos estándares que nos tiene la sociedad y dejar de buscar nuestra felicidad. Claramente, y nuestra felicidad llega hasta la felicidad del otro, hasta la libertad del otro, respetándonos, pero siento que es lo más importante, buscar nuestra felicidad, sin importar los estándares que a veces llegan en la sociedad. Y clave para buscar esa felicidad es mediante siempre las sensaciones y las relaciones que los otros nos pueden brindar a nosotros. Pero Dulce, mire, que dice acá, que dice que ella siempre sentía que ella era para los otros. En una parte ella dice, yo fui la hermana de, yo fui la hija de, pero pocas veces me sentí yo. Entonces era descubrir quién era yo, ¿no? ¿Dónde estaba, en ese caso, Dulce dentro de Dulce, ¿no? Y dónde está Gloria dentro de Gloria. Y lo que yo pude ver a través de lo que ella pensaba a través de esas líneas era que precisamente cuando bailaba, cuando era esa bailarina, era que ella se encontraba a sí misma y se sentía como ya soy yo, ya soy Edith, ya no soy la hermana de Clara, la violinista que tiene toda una vida, no, soy yo misma. Y es precisamente que en ciertos hobbies es donde en verdad nosotros encontramos como qué es lo que en verdad nos gusta, quiénes somos. Entonces me parece que es algo muy importante de cómo ella a través del ballet demostraba como quién era ella y qué era lo que en verdad le gustaba, qué valor tenía. ¿Ustedes qué dicen? Lo que ustedes son hoy es lo mismo que van a hacer en 20 años. No, yo no creo. ¿Será que se cambia, Laura? Yo creo que sí, o sea, las circunstancias, o sea, cada cosa que influye en nuestra vida, que llega, cada reto que llega a nuestra vida, muchas veces es para que hagamos un cambio, y es que la vida consta de cambios. No siempre vamos a estar en el mismo punto, o vamos a crecer o vamos a bajar y luego volver a subir, y todos son experiencias, y esas experiencias nos enriquecen tanto por lo que somos, porque teniendo 14 años no vamos a ser iguales que cuando tengamos por ahí 30 años o cuando tengamos una familia o después de que hayamos tenido una familia, no vamos a ser las mismas, porque lo que nos ha pasado nos ha cambiado. Sí, ¿no? Hay un movimiento. Miren, cuando yo les decía aquí lo de aprobación y todo eso, me remontó a la parte de la relación de ella con el papá. Nosotros estamos próximos
a celebrar el Día del Padre. Y resulta que dentro de ese desarrollo de ella, de la protagonista, hay una conversación con el papá que a mí, yo les decía a ustedes en algún momento tal vez, es una conversación que sostiene la protagonista con el papá, en la que de pronto es de las pocas momentos en la historia que ella menciona realmente esa unión con el papá, ¿no? Y mire qué bonito que le dice ella, le dice él a ella: quería que fueras un niño, ¿sabes? Dice mi padre, di un portazo cuando naciste, estaba furioso por tener otra niña, pero ahora eres la única con quien puedo hablar. Me besa en la frente. ¿Será que nosotros cuando somos niños necesitamos que el papá sea afectuoso? Que ese papá que a veces se ve distante se acerque a nosotros y nos apruebe. ¿Qué dicen ustedes de eso? Siento que sí, porque digamos en mi caso, ahorita cuando miro muchos de mis miedos, están dentro de ellos pues la aprobación de mis papás cuando era niña. Y mi papá pues siempre fue un hombre, como dije, fuerte, pero que a la hora de ser afectuoso conmigo era su princesa, siempre fui su princesa. Entonces siento que la relación con mi papá es mucho mejor que la que tengo con mi mamá, porque aunque los dos me reconocían, siempre busqué como esa protección que puede dar el padre, y siempre busqué ese cariño que él me fuese a dar. Entonces algo muy peculiar que me decía a mí un terapeuta con el que hemos estado yo y mi familia, es que él dice, las niñas, las hijas, siempre van a buscar al padre y los niños siempre van a buscar a la madre. Hay pocos casos que se da una diferencia, pero en la mayoría se ve eso, porque se busca al otro género, a la parte opuesta, para que brinde protección. O muchas veces los niños, la parte de los niños, es que siempre se les tiene a marcar que tienen que ser fuertes, que tienen que verse fuertes, que no pueden expresar lo que sienten. La compañía de la mamá, el cariño de la mamá es como el lugar que les permite ser sensibles, que les permite expresar eso que están sintiendo. Y pues la figura del padre le permite a la niña sentirse segura, sentirse que puede sentirse fuerte, pero que también está cuidada por otra persona. Mire qué tan bueno que usted menciona la parte fuerte, fortaleza física, fortaleza emocional, pero al mismo tiempo la ternura, ¿no? Dice que usted dijo, mi papá se vuelve tierno cuando habla de la princesa, ¿no? Pero al mismo tiempo se ve en su dominio, ¿no?, de su carácter, y tiene que verse fuerte, ¿no?, porque nos han estigmatizado y nos han dicho que debe ser así. Pero ¿cómo es de importante que nosotros tengamos esa cercanía con el papá? ¿No? Todos, hombres y mujeres, diría yo, independientemente de lo que usted ha dicho, que es absolutamente cierto, ¿sí?, la tendencia es que es esa, ¿no?, que las mujeres siempre buscamos como ese refugio, ¿no?, esa fuerza. Mire, para los papás, yo quiero dejar aquí un mensaje para los papás. Qué importante es que el papá le dé valor al hijo, no le reconozca al hijo su valor. A veces lo dejamos a un lado
con el cuento de que la mamá, hay una expresión por ahí que a mí poco me gusta, ¿no? Siempre se sabe quién es la mamá, pero el papá, ¿quién sabe? No me gusta esa expresión, ¿no? El papá es uno y es único y debe hacerse responsable, y es tan responsable como la mamá en el cuidado de nosotros en general. Y yo quería como tomar ese tema de por qué a veces dejamos a un lado esa celebración que debía ser tan importante como la celebración del Día de la Madre. Le hemos quitado como ese valor que tiene también el papá dentro de la formación de la familia, porque es que con eso de que solamente las mujeres y que las mujeres llevamos todo, hay papás muy buenos papás, hay papás muy cariñosos, hay papás muy entregados, hay papás que son también abnegados, hay papás que aunque se separan de la pareja, no dejan a sus hijos, porque se separan es de la pareja, no del hijo, ¿cierto? Papás muy especiales. Yo pienso que la emoción que se siente cuando viene un nuevo ser que va a ser tu hijo es indescriptible. O sea, las sensaciones son muchísimas en el momento que uno se entera y van cambiando en el transcurso de que uno ya logra ser papá. Pienso que la responsabilidad que viene a la cabeza cuando viene un hijo, pues cambia mucho tu visión de la vida, de cómo vas a seguir viviendo, porque hay una persona que te va a ver como ejemplo, hay una persona que te va a tomar como modelo, y pues hay que hacer cambios de vida, hay que modificar ciertas pautas que a veces comportamientos que a veces tiene como algo, por decir, tóxicos, uno tiene que cambiarlos. Y pues la idea es a tratar, y yo creo que a ser papá se aprende, uno aprende todos los días, yo aprendo de mi hija todos los días. Mi hija se volvió mi compañera, es mi amiga, mi confidente, nos contamos cosas, hay cosas que yo le cuento a ella que no sabe nadie, ni mi esposa ni mi madre, solo la sabe ella. Yo sé cosas que es de ella que solo las sé yo, porque hemos desarrollado un vínculo muy fuerte, que a veces yo me sorprendo de ese vínculo, porque pues ella tiene gustos muy parecidos a mí, muchísimos. Ella se parece mucho en mis cosas, y creo que ha sido pues también por la compañía, porque desde que ella llegó a este mundo yo he tratado de estar todo el tiempo con ella, he compartido muchísimo con ella, los juegos, las aventuras, todo lo que hacemos. Ante todo yo la pongo a ella como prioridad, y ya el resto de tiempo lo tomo para mis cosas personales. Eso sí, no he descuidado mi parte personal, no hay que por un hijo de pronto descuidarte en tu vida, hay que seguir inclusive mejorando para ellos, porque cuando tú te dedicas tiempo a ellos, le enseñas a los niños que ellos son importantes, que primero debe estar uno. A veces uno cree que debe ser primero los demás, no, pero yo pienso que primero es uno. Si uno se pone uno en primera instancia, pues va a poder uno darle a los demás lo que merecen, y yo pienso que a mi hija le he dado bastante y ella me ha dado mucho, porque los dos sabemos que primero nos amamos nosotros y luego nos amamos el uno al otro. Y mire, entonces dejar como esa idea de valorar también la función de papá como papá, ¿no? Dentro de la sociedad también, que es tan importante, que es tan significativo. Pero viene una pregunta que ella se hace también más adelante y dice: ¿qué puedo hacer con la vida que he recibido? Y me recordó por allá una parte de la Biblia, ¿se acuerdan? De los talentos. Bíblicamente, cuando a uno le dicen es que le estamos entregando estos talentos, usted nació con estas habilidades, y ahora ¿qué hago, no? Entonces decía ella algo similar, ¿no? ¿Y ahora qué hago con esto que yo he recibido, ¿no? ¿Qué hago con esto que Dios me dio? Sí, mi Dios me dio un papá, me dio una mamá, me dio una familia, me dio un hogar. La vida se me acabó en un momento dado por una situación. ¿Sí? A nosotros, a cualquiera se nos puede acabar la vida, entre comillas, en un momento dado. Pero, ¿y qué?
¿Y qué hacemos con esto que Dios nos dio? ¿Ustedes qué piensan? ¿Y ustedes qué hacen con lo que Dios les dio? Siento que hay una palabra que se me viene cuando usted habla de eso y es la vocación. Pues hablando ahorita con el tema de lo que habla de la forma bíblica de la religión, Dios pues estamos acá, nosotros no estamos solos en este mundo. Nosotros estamos en conjunto, siempre rodeados en personas. Directa o indirectamente lo que nos sucede, lo que le sucede a las demás personas también en cierto punto nos va a afectar a nosotros. Es por ello que considero que con todos esos dones que nosotros tenemos, con esas habilidades con las que hemos sido que nos han sido otorgadas, siento que lo mejor que podemos hacer es como llevarlas a un bien hacia la sociedad, pero no mirándolo como algo de no, es que tengo que ser por la sociedad, por las demás personas, sino cuando en verdad seguimos nuestra vocación, siempre es como con ese amor hacia las demás personas, ese amor y lograr beneficiarlos en cierta parte con lo que nosotros tenemos, con ese talento que tenemos. En Edith, pues ella tuvo todo lo que le ocurrió de estar pues en Auschwitz, haber sobrevivido, logró formar una familia, ir a Estados Unidos, decide volverse psicóloga clínica, y pues me llama mucho la atención cómo a partir de lo que le sucedió de ser merecedora de que, es que es una bendición haber podido salir de ese campo de concentración de Auschwitz, que era un campo de concentración en que casi ningún judío, ningún prisionero podía salir de ahí. Entonces, como a partir de ella dice, bueno, voy a ayudar a las demás, ese trauma que yo viví, muchas personas más lo están viviendo en diferentes contextos, voy a ayudarlos, voy a convertirme en eso que yo también necesito. Y es curioso de cómo a partir, ella viendo todos los casos de las demás personas, del hombre que ella recuerda que se quería suicidar, con el que le llegó a apuntar con la pistola, como a partir de eso, como a partir de ayudando a los demás, ella también se sana. Ella también logra esa superación de traumas, como a partir de su trabajo llega a dar una conferencia a unos militares, si no estoy mal, alemanes, que también entonces llega a ese momento de choque y dice, no, bueno, tengo que hacerlo, le da miedo, pero lo hace. Y entonces es bastante curioso cómo tratando de ayudar a los demás también cómo se sana ella. Mire que entonces usted ha dado en el punto de que todos nacemos porque tenemos una misión. Todos venimos con una misión. Todos nos encontramos con las personas por alguna razón. Por alguna razón nos hemos encontrado con esta o aquella persona. Algo tenía yo que enseñarle a esa persona o algo tenía que aprender de esa persona. Algo tenía esa persona que traía en sus manos para mí. Y cómo yo encuentro por el camino de la vida, decía Laura ahora, yo tengo que moverme porque la vida es esa. O sea, Laura, yo no voy a hacer la misma porque yo me voy a mover, o sea, no me voy a quedar acá. Y ese moverme me va a hacer transformar, me va a hacer cambiar. Y como usted lo mencionaba, Dulce, ella a través de descubrir que ella tenía esa misión de ayudar, se ayudó también, ¿no? Mire aquí que tengo una parte que ella dice acá muy interesante. Y al inmenso campo de muerte que acabó con mis padres y con tantos otros, al aula de horror que todavía tenía algo que enseñarme sobre cómo vivir, que he sido victimizada, pero no soy una víctima, que me han herido, pero no me han destruido, que el alma nunca muere, que el sentido y el objetivo de la vida pueden proceder del corazón, de lo que más nos hiere. Le digo murmurando mis últimas palabras, adiós y gracias. Gracias por la vida y por la capacidad de aceptar
por fin la vida tal como es. ¿Qué dice Laura? ¿Qué es eso de aceptar la vida tal como es? Pues bueno, profe, aceptar la vida tal como es, me viene a la cabeza que en el día a día ocurren muchas cosas y tanto a mí como a ustedes les ocurrirán varias cosas, tanto con la familia, en el colegio, en el trabajo, situaciones internas de cómo nos estamos sintiendo, pero que la vida pues siempre van a pasar cosas y que esas cosas no deberían ser rechazadas por nosotros, porque frente a ese rechazo vamos a chocar y en ese choque que se dan contra esas cosas que llegan, pues las cosas no se dan como se deberían dar y pues se van a un cauce negativo, por así decir. Y siento que aceptar lo que pasa no es quedarse con el me tocó sufrir, voy a sufrir, no. Aceptar lo que pasa es aceptar que estoy viviendo esto, pero que también tengo capacidad de acción para afrontar esto, que puedo buscar soluciones, que puedo buscar, no sé, alternativas, pero que no tengo que quedarme en el sitio en el que la vida me ha puesto, porque la vida me ha puesto ahí para ver que yo tengo un poder, que puedo salir de ahí. Ajá. Tanto que hay situaciones que no podemos hacer nada, pero que aceptarlas nos lleva a no acumular rencor o acumular odio o acumular, sino que esa misma aceptación nos lleva a ver que las cosas tanto pasan, pero que no tienen por qué afectarnos hasta herirnos y que nuestra vida se comprometa a un suceso. Entonces siento que aceptar la vida es entrar en un estado de paz, tranquilidad y aceptación de lo que se está viviendo, de esa magia que existe, y aceptar que hay algo mucho más poderoso que nosotros que influye en nuestra vida, pero que también nosotros estamos aquí por algo y que eso que es poderoso pues está dentro de nosotros, que hay una luz, que hay muchas cosas que están allí, aquí por algo, y que la tranquilidad y la paz es algo fundamental. Mire, Laura, qué fundamental eso que usted dice y volvemos entonces al inicio cuando Dulce decía, es que nos está queriendo decir que tenemos que buscar en nuestro interior, ¿sí? Y mire que ustedes todo el tiempo han hablado de eso. ¿Cómo está en mí? ¿Qué es lo que hay en mí que puedo cambiar? ¿Y qué es lo que hay en otros que no puedo cambiar? Que cuando no está en mis manos, debo aceptarlo. Cuando no está en mis manos, debo aceptarlo. Pero que cuando está en mis manos, tengo la obligación de cambiarlo. Es mi obligación cambiarlo. Cuando yo veo que hay algo que estoy haciendo mal, cuando veo que me estoy equivocando, yo debo cambiar, es mi obligación. Mi obligación conmigo misma, mire, conmigo misma. Ni siquiera es hablando de los demás, no estoy hablando de los demás, estoy hablando conmigo misma. La obligación que yo tengo de ser feliz, de ser feliz. Y esa felicidad me la da cuando yo acepto que hay cosas que no puedo cambiar y acepto que debo cambiar cosas para estar mejor, porque como bien lo decían ustedes, la experiencia, el tiempo y el moverse me van a llevar a la misión que tengo en la vida para encontrar. Y mire qué bonito regalo que ustedes me dieron y nos dan, de recordar que hay libros tan importantes, tan reafirmantes, ¿no? Que si queremos hablar de historia, hay libros que nos hablan de la historia. Que si queremos hablar de ciencia, hay libros que nos hablan de ciencia. Pero que si queremos cambiarnos, hay libros como este, que nos ayudan a cambiar, ¿cierto? Muchas gracias
Pero mire, es que quiero leer aquí algo que escribió uno de las personas en la portada del libro, ¿no? Este libro es un regalo para la humanidad, una de esas historias que nunca quieres terminar de leer y que te cambian la vida para siempre. Ojalá a alguien más le dé por leer la historia y que encuentre qué puede cambiar y qué podría cambiar lo que está a su alrededor y su esencia, porque si nosotros cambiamos, cambia nuestro entorno, ¿verdad? Muchas gracias por este ratico, por este regalo que me dieron, y espero que la vida nos vuelva a dar la oportunidad de tener otras charlas como esta o mejores que esta. Un abracito. Hasta luego, profe, gracias. Chao, Hasta chao. luego, muchas gracias.